para platicar acerca de estas tradiciones, del origen de las mismas, del significado de las mismas. Me da gusto recibir este día en el estudio a la maestra Clara Angélica Calvario Hernández. Ella es jefa de difusión cultural de la Universidad Interamericana. Le doy la bienvenida, maestra, gracias. Platicábamos hace unos momentos. A ver, el carnaval, los carnavales no son propios de México. En muchos lugares del mundo hay carnavales. Está probablemente uno de los más famosos del mundo, el de Río de Janeiro en Brasil, pero en Nueva Orleans en los Estados Unidos, en Venecia, en Italia, y aquí en México, Veracruz, Mazatlán. Pero los carnavales de Puebla tienen características diferentes, y este, por ejemplo, que veíamos en pantalla, es un carnaval muchas veces asociado a la pólvora, al ruido, a los mosquetones. ¿En qué momento se incorpora este elemento a esta parte de la historia, de la celebración? Sí, aquí podríamos hablar creo que de dos tipos de carnavales. Uno que es como más la parte teatralizada, que justamente es el que veíamos de Huejotzingo, que es de Cholula y de algunas regiones de Tlaxcala, donde justo se incorporan estos mosquetones porque representan, uno de ellos es el momento histórico, la batalla del 5 de mayo, ¿no? Donde se dan estos enfrentamientos entre estas cuadrillas o batallones que finalmente tienen también un contexto histórico de la misma colonia, del mismo grupo, de la misma comunidad. Y justo empiezan a emplear estos mosquetones como para escenificar este enfrentamiento de la batalla del 5 de mayo. Pero también en Huejotzingo tenemos la otra que es la toma de la Plaza de Armas, ¿no? Donde también el presidente escenifica y simbólicamente entrega el poder al jefe en turno, que es también otra historia, ¿no? Importante. Y se lleva después con el momento de, va como una relación y van como entrelazadas estas historias. Ajá. Para terminar con el rapto de la novia, ¿no? Donde esto es también una tradición hermosa porque finalmente se desarrolla todo este tema del casamiento, de la boda indígena, es una mezcla aparte de esta cultura mesoamericana, pero también de esta cultura ya más popular, ¿no? Este folclore. Es decir, lo que estamos viendo acá es una historia entrelazada y creo que usó una palabra muy correcta, teatralizada. En otros lugares del mundo, por ejemplo, el de Venecia o el de Veracruz, no van contando o el de Río de Janeiro, no van contando una historia. No, ahí justo es lo que muchos investigadores e historiadores plantean como la otra parte del carnaval, la otra como vertiente, ¿no? La teatralizada, pero la otra que es la de baile, la de música, la del folclore, que justamente se da en Venecia, en Río de Janeiro, en Veracruz, y que finalmente terminamos aquí en Puebla, porque finalmente tiene como esta connotación ya más folclórica, más festiva, más a hacer referencia a como a todos los excesos, ¿no? Es lo que se vale durante estos 40 días que finalmente eso viene, ¿no? El carnaval viene de carnaval, pues lo que es de la, ¿cómo se llama? Las fiestas de la carne. Las fiestas de la carne, el despojarse, ¿no? De toda la carne, pero durante estos 40 días es como todo el destrampamiento de todos los excesos de carne, de juegos, de ¿alcohol? Música, de alcohol, ¿no? De alguna manera, que anteriormente lo que usaban era el pulque, ¿no? Como esta parte hacia también, lo podemos referenciar un poquito a este simbolismo hacia los dioses, ¿no? Esta ofrenda que se daba hacia los dioses, ese pulque que era pues la bebida de los dioses. ¿Hay alguna relación de los carnavales, o por lo menos de los nuestros, aquí en esta parte del país, con fiestas de origen, con tradiciones de origen prehispánico? Sí, se plantea que el carnaval, sobre todo el de Puebla y el de las regiones, Huejotzingo y demás, viene finalmente de una colonización, ¿no? Como fue el primer acercamiento que tuvieron los españoles hacia los indígenas, justo con este carnaval, de esta festividad, como una forma de atraerlos y cambiar como de nuestros dioses hoy los dioses actuales a los dioses que teníamos antes, ¿no? El dios del vino, al dios de la carne que también se tenía, al dios de la agricultura, porque finalmente también es una fiesta que se tomaba, ¿no? Era como el cierre del invierno, pero la bienvenida a la primavera, a esta época donde pues empezaba justo la época de la siembra, de la cosecha, bueno, más bien la siembra para después cosechar, ¿no? Como todo este proceso. Entonces, los evangelizadores también lo toman de esta manera, como un acercamiento hacia los indígenas para atraerlos a conocer pues, la nueva religión. Y de ahí también está la otra contraparte, donde también surge el carnaval como una mofa justamente a esta parte de los españoles.
Los españoles hacían sus grandes festejos, sus grandes fiestas, pero los indígenas no eran invitados. Entonces, ¿qué hacen? Representan a través de estos vestuarios el personaje del hacendado, de las mujeres, y vemos estas capas, estas máscaras, ¿no? Con este toque español muy estilizado. De hecho, el rapto de la hija del corregidor o el rapto de la novia, como decía, tiene que ver con ella. Es el indígena el que se lleva a la hija del español, ¿no? Exactamente, y que no se podía, ¿no? Porque Sí, claro. finalmente eran dos culturas y dos niveles jerárquicos muy diferentes. Entonces, ahí se mezclan justamente estas dos tradiciones, la indígena y la española. Y entonces, a partir de ahí también surge la otra vertiente que hablábamos, ¿no? Donde es el baile, donde finalmente ya llegando pues, a lo que es Puebla, son los barrios originarios que empiezan a formar esta parte, ¿no? El huehue, que ahora se le conoce ya más en la región, que es el sabio de la comunidad, el sabio de la colonia, que es como el que tiene obviamente la sabiduría, la experiencia. Ese es el huehue. Ese es el huehue que conocemos, lo que significa del náhuatl, viejo, ¿no? Sabio, que tiene el conocimiento. Y entonces empiezan a por eso las máscaras de huehues lo que simbolizan es a un viejito. A un viejito, exactamente. Y si se dan cuenta, hay un viejito que es como que el que coordina o el que liderea a esa, ¿cómo le llaman? A esta cuadrilla de huehues. Y en Puebla, por ejemplo, empieza el barrio de Oaxaca, el de Xonaca, perdón, y el barrio del Alto, que son como las cuadrillas con mayor pues tiempo y que son los primeros que empezaron con este tipo de bailables. Y pues justamente al principio solamente eran hombres los que bailaban, ¿no? Y de ahí también surge otro personaje importante, las maringuillas, que eran hombres disfrazados de mujeres y que finalmente también tenían un simbolismo, la seducción, ¿no? La seducción del hombre de esta justo época de los excesos. Los excesos. Exactamente, entonces donde al hombre, pues, que era el hombre hacendado, donde la mujer empezaba a seducir, pero a un lado hay muchos diablitos, que finalmente es el significado, ¿no? De los pecados que hay alrededor de estos 40 días que pueden, pues, llevar a todas las excesos de todo tipo. Le aprecio mucho sus comentarios esta mañana a la maestra Clara Angélica Calvario Hernández, y es jefa de difusión cultural de la Universidad Interamericana. Y sí, hoy es martes de carnaval y en muchos lugares del mundo es un día importante de fiesta, y ya mañana es miércoles de ceniza y empiezan los 40 días de guardar. Maestra, gracias. Muchísimo gusto saludarla. Muchas Buen día.